Imenaya no hay pasado igual Alberto Tardío Flores. Hola, soy Valentina Rendón Vidales. Hola, soy Carlos Alfred. Y esto es La Esquina Atrevida. ¿Cómo están, atrevidas y atrevidos? Hemos vuelto con nuestro programa habitual y en este caso tenemos a nuestro invitado especial para hablar acerca de un tema importante sobre esta investigación que se ha hecho sobre percepción democrática en jóvenes. Carlos, bienvenidos al programa La Esquina Atrevida. Valentina, también gracias por acompañarnos siempre en este programa para seguir conversando sobre lo que nos gusta, sobre participación, sobre juventudes, algo que hemos estado haciendo habitualmente en este programa. Valentina, no sé, tal vez para iniciar. Sí, muchas gracias, Alberto. Yo muy contenta de volver a este espacio donde realmente traemos invitados muy espectaculares. En esta ocasión nos va a acompañar Carlos Alfred y nos va a comentar sobre una investigación realmente interesante sobre el análisis y la percepción que tiene la juventud en cuanto a la democracia. Pero para eso voy a dejar Carlos también nos explique un poquito. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Un placer de estar acá con ustedes dos en el programa. Para mí es una satisfacción enorme poder visitar Sucre y además poder participar en este espacio junto con mis dos ex becarios de la institución Konrad Adenauer. Justo, tal vez antes de justamente de abordar este tema de esta investigación, Carlos, tal vez nos gustaría conocerte, quién eres, qué estás haciendo, pero principalmente justo de lo que decías. ¿Por qué Konrad Adenauer va apostando por las juventudes? Justo de lo que decías, nosotros hemos sido parte de dos campus en el cual hemos aprendido bastante, así que igual seguramente muchos jóvenes que ven este programa también estarían interesados en formar parte de estos procesos tan importantes y de alta formación que considero yo que hemos tenido en este proceso. Claro que sí. Bueno, yo soy Carlos Alfred, tengo 36 años, soy politólogo de formación. Actualmente soy coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer. Ya estoy vinculado en esta institución por 12 años y tengo a cargo varias de las actividades y de áreas de interés que desarrolla nuestra fundación, entre ellas el trabajo con jóvenes en el proceso de formación política. La Fundación Konrad Adenauer en Bolivia trabaja ya el próximo año. Nosotros cumplimos 60 años de vida en Bolivia y esto nos permite no solamente continuar con el trabajo que ya se había establecido, sino buscar nuevos espacios, nuevos actores, socios y áreas de interés. Y es en ese sentido que, por ejemplo, cuando yo había ingresado a la fundación hace más de 10 años, la fundación no trabajaba temas de jóvenes, no trabajaba temáticas de formación. Entonces fue con iniciativa con otros colegas de una nueva generación que empezó a trabajar en la fundación, en donde dijimos que tenemos que aprovechar el espacio para generar estos espacios no solo de diálogo, de debate y de formación, sino de apropiación de los espacios como hace la fundación con diferentes formatos, investigaciones, los campus que ustedes bien conocen, talleres especializados en diferentes áreas. Para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque creemos que la juventud y el joven y la joven boliviana cumple un rol fundamental en el proceso democrático y no solamente como una estadística, no solamente como un voto, sino que veamos los datos importantes y veamos qué tan grande es la proporción de jóvenes que incorporan el padrón electoral, por ejemplo. Es un número altísimo. 35. Exactamente. O ver los datos de cuándo empiezan los jóvenes a desarrollar su vida política en Bolivia. Empiezan desde muy jovencitos vinculados a espacios de colegio, a juntas vecinales. Entonces era una necesidad en la fundación de poder empezar a objetivizar a estos actores, a estos líderes y lideresas y darles un proceso de formación y la oportunidad de que mejoren sus perfiles como políticos. Igual yo quiero rescatar justamente este proceso de formación que hemos tenido, que creo que han sido bien planificados, hemos aprendido bastante y creo que esa apuesta es muy rescatable de Konrad Adenauer, Carlos, y bueno, estamos agradecidos por eso. Y también sí. a las y los chicos que nos siguen a este programa, pues puedan seguir de manera mucho más cercana acerca de esta institución que hace apuesta muy interesante en el país, principalmente en la formación de estos jóvenes que, como lo has establecido, no solamente son números, sino también necesitan ser escuchados, pero principalmente necesitan, yo siempre lo he dicho, creo que necesitamos estar bien formados para el momento histórico que nos toque, no sé, tal vez dirigir este país o estar en un cargo muy importante que direccione el rumbo de nuestro país. Creo que esa apuesta es muy interesante de Konrad Adenauer. Sí, realmente yo igual sigo rescatando bastantes aspectos que la Konrad Adenauer, herramientas, las redes de contacto que tú también haces con varios becarios, que no solo es de Chuquisaca, o al menos en el departamento que pertenecemos, o Alberto y yo, sino he conocido personas fantásticas de Santa Cruz, La Paz y entre otros, que hasta ahora los vínculos se mantienen vigentes y lo que prospecta también hacer varios proyectos en común, porque ahí te encuentras con personas que, no sé, ven en cuanto a proyectos de derechos humanos, en cuanto a proyectos de
por ejemplo, participé en un campus de liderazgo femenino o mantengo conversación con una de bastantes chicas. Entonces son muy importantes estos campus. Les animamos a todos los interesados a que pueden seguir la página de Konrad Adenauer para estar al tanto también. Sí, exactamente, gracias chicos. Nosotros siempre estamos publicando nuestros cursos, nuestras convocatorias en nuestras redes sociales, son de libre postulación. Estoy seguro que con todas las temáticas que abarcamos en estos procesos, como democracia, como liderazgo político femenino, como la construcción de redes de paz, de cultura de paz y algunas otras que vamos sumando en el transcurso del año, pueden ser de mucho interés y sobre todo, como mencionaba muy bien Valentina, la posibilidad de conocer otras realidades, de conocer a otras personas y trabajar en red, que es algo que también exhortamos y fomentamos constantemente. Ahora sí, Carlos, vamos a lo que venimos. A lo que venimos. Y algo que muy interesante esta investigación que han hecho sobre percepción democrática en jóvenes. Para muchos está terminando un ciclo político, bueno, ha terminado un ciclo político de una hegemonía de un partido, tenemos un nuevo gobierno que ya lleva 8 meses, un poquito más. También en ese marco, pues ustedes han hecho una investigación con respecto a los departamentos de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Y tal vez nos gustaría, luego vamos a entrar obviamente a comentar tal vez nuestras percepciones, nos gustaría que nos puedas tal vez contar los elementos más importantes que ha generado esta investigación. Claro que sí. Nosotros en la Fundación, hace aproximadamente 3 años, nos hicimos una pregunta con el equipo de trabajo que tenemos, y era un poco entender qué y cómo percibe la democracia los jóvenes en Bolivia. ¿Por qué? Porque veíamos la falta de esta información, que no existía, que no había ninguna institución que la había realizado o lo habían hecho en términos muy generales, y también inspirados en el seguimiento que se hace a las personas que conforman nuestra red de becarios de los campus. En estos procesos de diálogo ya escuchábamos opiniones muy interesantes, donde no nos animábamos necesariamente a generar una intención de opinión general, pero eso nos lleva a poder sentarnos y realizar primero esta primera encuesta de percepción democrática juvenil. En ese sentido, como nosotros trabajamos en Bolivia con diferentes socios, hemos convocado a la Fundación ARU a que pueda hacerse cargo del desarrollo técnico de esta encuesta. En los 3 años ha sido Fundación ARU quien ha acompañado este proceso. El primer año sí hemos podido tener el acompañamiento de jóvenes que han realizado las encuestas de las universidades en La Paz, UPEA, UMSA, Católica y Unifrance. Y los otros años hemos decidido realizarlo ya de manera más directa con la Fundación ARU. Sin embargo, hemos visto la posibilidad de darle continuidad a este estudio para que los indicadores y toda la información de datos que vayamos a producir sean establecidos a lo largo del tiempo. Una vez nosotros habíamos identificado que la forma más importante es poder hacer una encuesta a nivel nacional, se ha desarrollado una boleta censal en conjunto con Fundación ARU, en donde hemos determinado qué preguntas y cómo se podían desarrollar estas, porque no se olviden que el proceso de encuesta lleva una metodología y como son ciudades distintas, entonces teníamos la necesidad de tener una boleta práctica, pero que pueda incluir toda la información que buscábamos como instituciones. En ese sentido, yo quiero rescatar enormemente el trabajo que ha hecho Fundación ARU con mucha calidez, con mucha calidad académica, encabezadas por Natalia Pérez, su directora, y la metodología que han utilizado en su rigurosidad, pero también en su aplicación, nos ha permitido poder generar y presentar estos resultados. Lo primero que hemos hecho nosotros ha sido la creación del Observatorio Democrático Juvenil. Ese es el proyecto como tal que hemos generado y que lo desarrollamos con la Fundación ARU. A través de este observatorio hemos empezado a generar la encuesta de percepción democrática. La primera en 4 ciudades, la segunda en 5 ciudades y la tercera nuevamente en 4 ciudades. Sin embargo, las 3 revistas contemplan un análisis de todo Bolivia. Esto es importante porque, si bien Gualberto nos decía, esta no es una investigación necesariamente. Esta es una información, esta es una elaboración de datos que presentamos en un formato un poco más amigable que es esta revista. La idea es poder sistematizar los datos más relevantes que generan esta encuesta y poder presentarlas de una manera más infográfica. A esto sumamos artículos de jóvenes ex becarios nuestros, ex participantes también, que hacen un proceso de análisis de los resultados que nosotros presentamos en estos 3 casos. Interesante, no se vale. Sí, también interesante. Carlos, a ver, coméntanos más o menos estas encuestas, en qué periodo se ha hecho a los jóvenes y de qué edades más o menos han sido también realizadas. Perfecto, claro que sí. La encuesta ha tomado una población de entre 18 y 25 años en ciudades capitales.
Eso es importante también mencionar. Se ha establecido alrededor de un mes o un mes y medio para cada realización de la encuesta y otro mes o mes y medio para la generación de los datos, de la tabulación de datos, ¿no? Y posteriormente unas semanas para la sistematización ya para poder presentarlas en limpio, digamos. ¿Fue en el año 2025, antes de las elecciones generales o después? Hemos tenido el año 2023, 24 y el año 2025. Tenemos 3 gestiones. Exactamente, entonces tenemos un poco la perspectiva antes, durante y algo después, por así de mencionarlo. Y bajo esa lógica, Carlos, o sea, ya entrando a conversar sobre lo que establece esta encuesta y esta revista que tiene los datos acerca de la democracia, y lo titula así, ¿no? O sea, y algo muy interesante es que los jóvenes siguen confiando en el sistema democrático que tiene el país, pero han dejado de confiar en los actores políticos, en los sujetos políticos, bueno, en los actores políticos en este caso. ¿Y por qué crees que eso pasa? Por ejemplo, el 10% de los encuestados establece que aceptaría un gobierno autoritario. Esta postura, pues entiendo que también es por lo que hemos estado viviendo los últimos meses, los últimos años, por los escenarios que le ha tocado enfrentar a esta juventud que lleva, no sé, por lo menos hablamos de nuestra generación, ¿no? Que estamos entre los 25, 24, 23 años, que hemos conocido un gobierno por un buen periodo, hemos tenido un cambio estos últimos años, y tal vez esos escenarios pues han permitido que pueda uno alejarse tal vez de actores políticos o de las representantes que tenemos, han comenzado a desconfiar en el sistema político mismo de cómo se maneja y demás. Entonces, ¿por qué crees que eso pasa? También a partir de criterios políticos que vos tienes de politólogo. Claro. Pueden ser varios los factores que un poco expliquen esta situación. Sin embargo, empiezo rescatando el dato que mencionas, Gualberto, que cerca de un 10% de los encuestados prefiere un modelo autoritario. Ese es un dato que nos tiene que llamar mucho la atención, porque, digamos, los que estamos en este espacio, los que trabajamos con estas temáticas, nos damos cuenta de la profundidad del dato, pero no así la gente en general. Y eso creo que es muy importante, porque si bien o no hay un conocimiento profundo de los valores democráticos, tampoco hay una apropiación ni una identidad con estos espacios. Entonces, cuando uno va leyendo la encuesta a lo largo, se va dando cuenta un poco de que es una posición bien dicotómica que tienen los jóvenes en ese sentido, porque hay un apego muy fuerte al respeto del voto, a la institucionalidad del proceso electoral, pero, digamos, en contraposición hay un desencanto contra la forma democrática o, sobre todo, una desconfianza con los actores políticos y los partidos políticos. Yo creo que si bien esto nos llama la atención, es un dato generalizado. Probablemente estos resultados se replican en los diferentes países de la región. Yo creo que es un factor mundial de que hay este alejamiento por parte de los jóvenes, digamos, por ponerlo en términos simples, pero yo considero que también hay más que un alejamiento, hay nuevas formas de hacer política. Y las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de opinar, las formas nuevas de consumir política, que eso me parece fundamental. Si podemos decir a la gente, a los jóvenes ahora, no les interesa demasiado la democracia, tenemos que contextualizar el hecho, por ejemplo, de que la generación de sus padres ha salido a luchar contra la dictadura, entonces eso ha generado un espíritu totalmente distinto a lo que les toca a ustedes como jóvenes ahora, ¿no? Pero me parece muy importante tu apreciación en el sentido de que estamos viviendo un cambio político, evidentemente eso es innegable, que está muy presente no solamente por la salida de un modelo que ha sido muy, digamos, penetrante en la sociedad boliviana, sino también los retos de reformas que se tienen adelante, y no solamente en lo económico o en lo judicial, que está muy de moda, sino creo que también enfrentamos una reforma social, una reforma política muy importante, donde los jóvenes tienen la oportunidad de no hacerse notar, sino de formar parte de este proceso, no solamente como acompañantes, sino tomando en cuenta su participación como actores principales. Sí, totalmente. Y sabes, Carlos, y a todos los atrevidas que nos están viendo, compartirles también un dato bastante interesante que está en una investigación que ha realizado Centro Juan Azurduy y los investigadores IAP, que va muy de la par con la investigación que nos trae a colación Carlos. Y es que 4 de 10 jóvenes refieren que sí hay democracia, pero esta está debilitada. Y está debilitada en cuanto a la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que realmente vemos los jóvenes actualmente, no? 8 meses de gobierno de Rodrigo Paz y hasta ahora han traído algunas noticias, igual la investigación refiere y varias demás, que los jóvenes nos informamos por medio de las redes sociales, por TikTok. Las investigaciones y las noticias que nos traen es que temas de corrupción, que temas de contrabando y no sé. Tal vez esos sean los detonantes por los cuales los jóvenes no llegan a participar en la política, porque ven como la política, que es para a través de la democracia llegar a la política, ejercer
hacer decisiones que lleguen a involucrar decisiones importantes sobre salud, educación y demás, será el detonante por el cual los jóvenes también no participamos activamente para aspirar a algún cargo político, porque bien, Alberto, hemos tenido invitados especiales, postulantes o candidatos a la alcaldía municipal de Sucre y consultados, ¿no? ¿Hay realmente la juventud para postular en planchas de concejales en su partido? ¿Qué denota esta investigación en cuanto a los jóvenes, por qué no quisieran participar en la política? Me parece que probablemente es una de las columnas centrales de esta investigación y de los análisis que proponen los articulistas y nosotros como fundación, ¿no? Probablemente hay un proceso de desencantamiento, en primer lugar porque si se ponen a pensar, la representación política en Bolivia, la formal, todavía sigue siendo monopolizado por los partidos políticos. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque tienen el candado de la representación. Al tener este candado, todos los actores, jóvenes o no, pero en este caso hablamos de jóvenes, tienen la obligación de pasar por esta formalización. Entonces, yo creo que estos espacios, los partidos políticos, son tan anacrónicos, son tan poco atractivos para los jóvenes, son tan poco eficientes, que evidentemente por sí solos no pueden atraer ni pueden convocar a los jóvenes ni a las plataformas ni a la militancia, porque no tienen mucho que ofrecer tampoco. Entonces, al no tener esta posibilidad, los jóvenes continúan con su proceso de acción política y empiezan a generar espacios informales, empiezan a generar demandas específicas, y empiezan a crearse estos espacios de participación como plataformas, como agrupaciones, etcétera, que son por ahora probablemente la forma organizativa más importante que tiene el joven. De alguna forma, yo creo que es un poco la oferta y la demanda de lo que da la política, la oferta que les brinda a los jóvenes, que está totalmente desvinculada con la demanda que ustedes tienen como joven. Eso se suma la diferente perspectiva que tienen ustedes como jóvenes de lo que es el servicio público, de lo que es el interés del Estado, de lo que es la nación boliviana. Entonces creo que estos factores se encuentran en un punto, se disocian obviamente, y ahí se tiene un resultado un poco complejo de entender. Pero de alguna forma lo que es importante recalcar es que si bien las estructuras o las formas de organización son las que están o tambaleando o se están creando nuevas, lo que no rebaja es la participación de los jóvenes en política, que eso me parece importante. Si bien ellos tienen perspectivas más o menos de qué es la política, si les gusta o no les gusta, o qué formas o cómo les gusta hacer política, me parece que una de las cosas que hay que rescatar es que todavía hay un interés del joven altísimo en política, y se lo refleja cuando, especialmente en los momentos de votación, porque es un proceso formal, ¿no? Entonces las votaciones generan, ustedes han debido ver, generan mucho interés previo en el día de y post, o sea, hay un proceso electoral largo, y los procesos electorales en Bolivia son bastante largos. Hemos salido de una presidencial, hemos entrado en una municipal, probablemente entremos a una judicial más adelante. Entonces hay mucha electoralización de la vida política, y eso, como las reglas están dadas por una ley, por una institución, qué sé yo, genera y facilita la participación de los jóvenes como un hecho específico, ¿no? Por ejemplo, o sea, para dar algunos datos, aquí tengo el 88% considera que el voto todavía es importante, o sea, el otro que dice 78,8% votaría incluso si el voto no fuera obligatorio. En este caso creo que, o sea, entiendo la idea que planteas, Carlos, de que efectivamente hay una población joven, o la población joven como tal, hay un desencanto con la política formal de los partidos y demás, pero creo que es muy importante resaltar esta nueva dinámica de hacer política, ¿no? Que son los colectivos, los movimientos ciudadanos, los grupos, bueno, de los cuales también somos parte, que trabajan temáticas específicas y demás, ¿no? Pero algo que a mí me llama la atención igual en ese sentido es que también la investigación dice, si bien establece que han comenzado a desconfiar en sus autoridades, en los representantes, pero ahora, ¿en quién confía la juventud? ¿No? Esa es ¿En quién confía? O sea, hay un desencanto de la política formal, no quieren saber mucho de eso, pero también es contradictorio, pero siguen apostando por vías democráticas, de que el país tiene que ser democrático, no debe haber, si bien hay un 10% que acepta que pueden tener eventualmente una autoridad un poco más autoritario, siguen apostando. Entonces yo creo que más bien decir que los jóvenes no les gusta la política o no hacen política, no del todo es cierto, porque justamente tal vez asocias ese concepto a partir de que sí o sí tiene que ser una política formal de partido político, ¿no?
pero ahora hay otras dinámicas de participación. También estas nuevas dinámicas de participación, ¿cuán efectivas son actualmente? Tal vez ya hablando mucho más general de marcar agenda nacional, que todavía es muy complejo para los jóvenes de marcar una agenda nacional, si bien hay demandas específicas, se torna todavía muy complejo, ¿no?, de hablar de agendas nacionales, y creo que ese monopolio, por ejemplo, de definir ciertos rumbos, lo siguen teniendo los partidos políticos, y no tanto estas apuestas a los que tienen los jóvenes de grupos más reducidos, de agendas mucho más específicas. Claro, a mí me parece fundamental es la siguiente pregunta que genera entonces, si no confían en nadie, ¿en quién confían? ¿No? Del voto, digamos. Y hemos incluido esta pregunta en la investigación de las 3 encuestas que hemos realizado, y eso me parece súper importante porque en todas las ciudades el mayor porcentaje de en quién más confía son en los propios jóvenes. O sea, como opción más votada son en quién confía, en jóvenes y en colectivos ciudadanos. O sea, tienen mucho prestigio, tienen mucha legitimidad estos espacios por ahora, y eso es importante, pero esa legitimidad y eso se puede ver de alguna manera afectada porque son espacios, lo que comentábamos con Gualberto, informales. Entonces ese es un reto que se tiene muy importante, y probablemente yo creo que el gran debate que tienen, por ejemplo, ustedes como jóvenes activistas en sus plataformas es de qué manera generamos más influencia, de qué manera llegamos mejor al objetivo, con lo tradicional de la plataforma, de la agrupación, tomando en cuenta muchas personas, mucha logística, mucho dinero probablemente, o hacemos un programa en redes sociales y damos. Entonces yo creo que, por ejemplo, estos espacios multimedia como el que estamos ahora, de opinión, están siendo un mecanismo de difusión del mensaje que los jóvenes quieren dar, y eso me parece sumamente importante. Ahora, por ejemplo, lo que decíamos, ¿en quién confía la juventud boliviana? Y por eso nosotros incluimos los artículos por ciudad, porque hay que hacer un análisis por departamento, porque si bien se puede sacar una percepción generalizada, creo que es importante ver las diferencias en la gente de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y en este caso específico, por ejemplo, cosa que no se ha dado en ninguna otra encuesta, es el caso de Cochabamba. Lo que te mencionaba es que volvamos a la misma pregunta, ¿en quién confía la juventud en Bolivia? El 28% dicen jóvenes, que en La Paz y en el Alto son los primeros, en Santa Cruz también, pero el primer lugar en Cochabamba es ocupado por nadie, y no confiamos en nada, en nadie. Y eso es un dato que también tiene que llamarnos la atención. Probablemente este estudio, a ustedes como jóvenes les llama la atención, se reflejen en otras cosas, en otras no, pero son los partidos políticos los que deben estar ahorita, o deberían estar tomando en cuenta todo esto, digamos, las estructuras políticas y los actores políticos en general. Es decir, esto están pensando los jóvenes, esto están tomando en cuenta, y yo estoy hablando de cualquier otra cosa. Entonces me parece muy importante. Ya será trabajo suyo, de los investigadores, porque en ciudades con Cochabamba hay un alto porcentaje de no confianza en nadie, ni en ninguna institución, y eso atenta directamente contra los valores democráticos, y es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Sí, totalmente. ¿Saben qué autoridad joven tenemos actualmente en el departamento de Bolivia? Una de las más jóvenes. ¿En el país? Sí. ¿Quién cree? No, tenemos. Tenemos. Pero no las ubico. Igual. ¿De cuántos años? Igual, ¿es de Potosí? 10. No saben cuántos 20, años tiene. Pero es tiene muy 24 años. 24 o 22. 22 la alcaldesa de Potosí. ¿Qué les parece ese dato? Claro. Igual la gobernadora de Pando es muy jovencita. Exacto. Los asambleístas igual los jóvenes. Creo que esos son los ejemplos que demuestra de que los jóvenes realmente, cuando nos proponemos, nos interesa algo y realmente queremos hacer algún cambio, tenemos las herramientas posibles para llegar a ese lugar donde realmente ahí nuestras decisiones que tenemos se pueden cumplir, ¿no? Porque al final ocupamos un cargo donde podemos involucrar tanto a diferentes derechos a la salud, a la educación y demás. Entonces, el reto es ese, ¿no? De que no solo se vea de que joven, tienes 20, 21, 22 años, pero sí ha ocurrido, sí hay jóvenes que ocupan cargos muy importantes a tan corta edad, se podría decir, pero hay. Sí, efectivamente, comparto la opinión. Carlos, igual ya para ir cerrando, igual la posibilidad vamos a darles al final para que puedan ver más sobre esta investigación y puedan analizar y puedan sacar sus propias conclusiones. Carlos, a mí lo que me parece interesante, y tal vez algo contradictorio igual, o sea, si bien hay una población desencantada de mecanismos de participación formales y demás del sistema democrático de nuestro país, pero llega a una cierta edad, esta misma población joven termina asociándose o termina entrándose a ese mecanismo burocrático, tal vez con ciertas hegemonías de adultocentrismo y demás, con ciertos partidos que tienen el monopolio del país y demás, pero llega esta población joven, llega a sus 27, 28 años, ya cuando quiere hacer una política, entre comillas, muy formal, se termina aceptando. Al final es el único medio, pareciera.
Obviamente, si hablas en cuestiones de querer tal vez ser un tomador de decisión importante en el país, otra cosa es tal vez seguir haciendo otro tipo de participación política, mucho más de la ciudad, de esta parte de la ciudadanía, de hacer control social y demás, pero es algo también contradictorio, ¿no? O sea, por eso digo a veces que tal vez, si bien los jóvenes aceptan tal vez hacer otro tipo de política, tal vez muy contemporáneo, muy nuevo para tal vez las anteriores generaciones, pero la política tradicional sigue teniendo hegemonía o control sobre cómo tiene que serse la política en el país. Yo creo que es una observación muy válida la que haces. O sea, digamos, corresponde a una realidad bien ambivalente, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre recomiendo a los jóvenes, puede parecer un poco contradictorio, pero yo siempre recomiendo a los jóvenes que les interesa la política y si les interesa formar parte de un partido, que lo hagan. Nunca daría un consejo contrario porque me parece que los partidos políticos hacen a la vida democrática. El gran problema acá es los políticos que hacen malos partidos y generan demandas a interés personal y obviamente se generan clases políticas y un modelo de negocios y nada más. Yo creo que el partido como tal no es como un generador, digamos, de dificultades, sino un poco cómo se estructuran y cuál es la dinámica que le generan a esto. Un partido político sin democracia interna no resiste. O sea, es lo primero que se va a generar es cúpulas de poder, cúpulas de interés y donde los jóvenes entran, les hacen hacer un trabajo territorial de base muy, digamos, menospreciados en el aporte que pueden hacer como una fuerza. Los ponen en listas por cumplir con las burocracias, etcétera, y nuevamente empieza este alejamiento de los jóvenes. Yo lo he visto en casi todos los partidos políticos. Sin embargo, creo que es importante mencionar que como estamos en un proceso de reforma, es ahora cuando los jóvenes tienen que tomar la posta de la reforma electoral y poder abrir estos espacios para poder garantizar y poder, digamos, generar la posibilidad que en mi caso, en mi generación, no hemos tenido, o era un partido o no era nada, ¿no? Yo elegí nada, pero hubiese querido también en el momento hacer política y no eran las condiciones más adecuadas. Sin embargo, creo que ahora estamos en un proceso, tenemos la posibilidad de por lo menos empezar a plantear este tema y que los actores, la punta de lanza de este proceso no sean los partidos políticos y sean los jóvenes. Sí. Se tienen que incorporar mecanismos de control a los partidos políticos, democracia interna, por supuesto, pero también poder generar, digamos, estructuras abiertas, poder generar espacios de debate, digamos, donde la opinión del militante no sea un pecado. Tú mencionas, estos jóvenes se dejan un poco como consumir por el propio sistema, ¿no? Y es por el propio sistema. O sea, yo creo que ahí los jóvenes, digamos, hacen todo lo que pueden y es tan pesado el sistema, es tan fuerte que termina consumiéndolos. Entonces, de todas maneras, yo incluso a esas personas felicito y agradezco que hagan política porque sin esa visión sería también una cuestión difícil. Yo creo que muchos jóvenes dan este paso de formalizarse y es como salir del closet políticamente, digamos, y voy a hacer un partido político porque ven y aceptan las limitaciones políticas que sus propias organizaciones también tienen. Entonces, ahí el siguiente paso es formalizar por el objetivo, por la demanda, ¿no? Y se van encontrando con dificultades terribles, especialmente las mujeres. Terrible la posición que tiene una joven que quiere hacer política. Y eso solamente se va a cambiar en tanto y cuando asuman el rol protagónico de cambiar la norma, cambiar las formas, la forma de entender la política, la forma de participar. Yo creo que en estos años los jóvenes, los movimientos sociales, las estructuras ciudadanas han puesto de su parte, las cooperaciones, las instituciones que nos encargamos también hemos puesto de nuestra parte y ahora nos toca ver un poco los resultados y ver cómo también de alguna forma se mecanizan estos resultados para hacerlos efectivos ante la necesidad histórica que estamos pasando ahora. Sí, totalmente, y de hecho yo me atrevería a decir que también el Estado tiene una obligación muy importante en cuanto a esto, porque nuestros derechos civiles y políticos, su obligación de garantizar, respetar nuestros derechos y generar también espacios en el cual también nosotros podamos desarrollarnos en pro también de la sociedad colectiva, ¿no? Entonces el Estado también tiene una fuerte obligación en cuanto a garantizar estos derechos. Bueno, sí, con eso yo creo que antes de terminarlo, tal vez nos gustaría que puedas establecer dónde podemos encontrar esta revista. Bueno, yo le llamaba investigación, pero dónde lo pueden encontrar las y los chicos que siguen este programa y que puedan también ellos sacar sus propias conclusiones, puedan contrastar con otras investigaciones que conozcan y puedan tal vez enterarse de qué es lo que piensan los jóvenes, por ejemplo, de Santa Cruz de la Paz, El Alto y Cochabamba.
Y esperemos que pronto Sucre igual sea Claro. incluido en esta revista. Sí, sí, totalmente. Es una deuda que tenemos. La anterior encuesta sí hemos tomado en cuenta a Chuquisaca, pero sí, creo que es una deuda que tenemos, no solamente Chuquisaca, sino también Otros. Oriente, Oruro, bueno, tantas cosas que queremos hacer. Esto nosotros intentamos y hacemos este esfuerzo como una contribución específica, sino para seguir alentando a otras instituciones, otros jóvenes a que se generen este tipo de información, ¿no? O sea, nosotros no intentamos cubrir una acción que debería ser cubierta por el Estado, por sus diferentes instituciones, sino que aportamos con algo, digamos, con mucha rigurosidad, con mucho empeño, pero no trata de ser una información oficial, sino contribuir al debate en todo caso, ¿no? La verdad es que, igual para cerrar, no solamente les recomiendo que accedan a las revistas, a los datos que ofrecemos, sino también puedan acceder a la encuesta en su totalidad, que la pueden encontrar en nuestra página web y en las redes sociales. Las vamos a publicar mañana mismo para que puedan tener todos el acceso fácil y puedan ver también todo tipo de datos que probablemente por el tiempo del programa no hemos podido mencionarlos, pero sí, por ejemplo, hemos consultado sobre las principales demandas de los jóvenes, ¿es o no el medio ambiente una demanda generalizada?, los puestos de trabajo, la economía, cuál está primero, cuál está segundo. Me parece también un dato muy interesante para el mejoramiento de los objetivos que tienen como plataformas, como jóvenes, y sobre todo recomendarles la lectura de los articulistas, que son jóvenes como ustedes, que están en este proceso de generación de opinión y tienen puntos de vista, muchos de ellos muy críticos, otros de ellos muy optimistas, pero creo que eso también genera y demuestra esta pluralidad de lo que es el joven, ¿no?, en Bolivia, y por eso hemos querido hacer esta encuesta, que también vamos a hacer las presentaciones en diferentes ciudades. Realmente el compromiso de nuestra institución es poderla hacer acá también y que puedan conocer de mejor manera, con más tiempo y con otros expertos, qué es lo que hemos querido hacer con esto y cuál es el aporte que queremos generar para que los jóvenes tengan un dato desde la Fundación Konrad Adenauer y ustedes puedan acceder a estos datos también para la generación de sus proyectos y para otras cosas que creo que va a ser de mucha utilidad. Y para finalizar con esto, prometo finalizar, nuevamente quiero agradecer pero enormemente el espacio que me han dado. Me parece muy lindo poder hablar con ustedes y con dos ex becarios de la Fundación. La verdad es que tiene un doble cariño, así que les invito también a ustedes a poder promocionar la revista, a promocionar los resultados. Les invito también a que puedan escribir en la próxima revista. Así que eso, nuevamente a los articulistas, a los 15 articulistas que hemos tenido, para mí ha sido un privilegio poder trabajar con ellos, conocer sus artículos, a la Fundación ARU, que ha hecho un trabajo fenomenal, y por supuesto todo el equipo de la Fundación Konrad Adenauer, que hace ya más de una década estamos con el fiel compromiso de poder crear un espacio que esté destinado para los jóvenes políticos. Gracias, Carlos. Creo que con esto hemos llegado a la parte final, ¿vale? Solo quiero decir, antes de terminar esto, como le establecía uno de los datos de esta revista, de que si bien los jóvenes nos hemos desencantado con la política tradicional, con las autoridades que tenemos, ojo, seguimos apostando por las vías democráticas de elegir a los mismos, así que no nos digan que somos antidemocráticos y demás. La población joven sigue apostando que el voto, que la democracia es una vía importante y la idónea para elegir a nuestras autoridades, y creo que es muy importante resaltarlos, ¿no? Sí, por supuesto, Alberto, yo rescato mucho eso. Creo que es momento de ser protagonistas en esto, porque yo creo, y es mi percepción, que esta generación también la tiene un poco difícil en cuanto al tema de la economía y en esos sentidos. ¿Por qué? Porque un joven de hace mucho tiempo atrás podría tener más acceso a comprarse un departamento. Ahora nuestra generación va a acceder, la mayoría de nuestra generación va a acceder a un anticrético. Ya no vamos a comprarnos un departamento, entonces tenemos que generar las vías, las posibilidades de seguir adelante, ¿no?, por un bien colectivo. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente el aporte de esta investigación, llámese, o bueno, estos datos cuantitativos de esta revista, realmente va a proporcionar un debate entre todos nosotros. Igual como Movimiento Atrévete lo vamos a compartir y vamos a ir dialogando y debatiendo sobre estos temas, de vernos como jóvenes que creen en la democracia o creen en un autoritarismo. Sí. Pero realmente es un gran aporte, muchísimas gracias. Y también a Konrad Adenauer, siempre lo llevamos muy dentro de nuestro corazón por habernos proporcionado tantas herramientas que hoy en día las seguimos usando. Porque cuando la información se comparte, se vuelve conocimiento. Hasta la próxima.